Hoy vamos a hablar sobre la preocupación crónica. Es un hecho que muchas de las cosas por las que nos preocupan simplemente no están basadas en la realidad, más bien se basan en suposiciones. E incluso las cosas por las que nos preocupamos, que nos parecen ser tan reales, tal vez no lo sean cuando se consideran a la luz de la realidad que Dios nos ofrece. Por ejemplo, podemos sentirnos solos. Quizá podemos sentirnos no amados, sin valor alguno. No obstante, si observamos la realidad de la verdad de Dios, saldremos de esos sentimientos que no corresponden con la realidad de aquellos que confiamos en Dios. La palabra preocupación deriva de un término que significa ahorcar o asfixiar. Entonces, cualquiera de nosotros podría dejar que la preocupación se convierta en una forma de pensar, en un estilo de vida, y la preocupación produce pensamientos negativos. Ya ayer estábamos hablando acerca del detox y estos pensamientos negativos conducen rápidamente a la ansiedad y al miedo. Demasiado análisis te puede llevar a la parálisis y los pensamientos negativos producen personas negativas. ¿Has estado cerca de personas negativas en tu vida? Bueno, a mí no me gusta porque tienen un problema para cada solución y son personas tóxicas que constantemente apagan tu alegría. Yo estoy segura de que tú también has estado cerca de personas negativas y las personas negativas se quejan, las personas negativas critican constantemente, nada es suficiente bueno para ellas. Cuando la preocupación por una situación trata de establecerse, nosotros necesitamos desafiarnos a nosotros mismos a responder con fe y no con miedo. La preocupación siempre va a ser como una mecedora que te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ningún lugar. La mejor manera de reemplazar ese hábito de la preocupación es creando un hábito de buscar las promesas de Dios. Me acuerdo hace mucho tiempo que me regalaron una Biblia en la que tenía resaltada cada una de las promesas y era para mí una bendición porque podía ver que al ya estar la promesa resaltada en la Biblia, yo decía, es verdad, Dios nos dice esto y nosotros constantemente nos olvidamos de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, porque andamos preocupándonos. La preocupación no es un estado de vida permanente cuando permitimos que Dios esté presente en nuestras vidas. Jesús vino a darnos paz. Y estas son buenas noticias para nosotros. Entonces tenemos que aprender a vivir en paz y a dejar de estar preocupados. Si nosotros le abrimos las puertas a Dios en nuestras vidas, la preocupación va a tener que irse por la puerta de atrás. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que vamos a seguir en este tratamiento? Primero, el libro de Romanos capítulo 3, verso 17 dice, nunca han visto lo que es la paz. La preocupación entonces destruye tu paz. Si tú necesitas paz, tienes que dejar de preocuparte. Tienes que aprender a relajarte. Aquellos que se preocupan nunca han sabido lo que es la paz. El libro de Jeremías, capítulo 17, versos del 5 al 6, dice, el Señor dice, maldita la persona que ponga su confianza en cualquier mortal y aleja del Señor su corazón. Es como si fuera solo un raquítico arbusto del desierto, sin esperanza para el futuro, solo a duras penas sobreviviendo en la planicie salitrosa de un insópito desierto. La prosperidad lo abandonó para siempre. Entonces, ¿qué sucede con la preocupación? La preocupación nos seca espiritualmente, pero a tal forma que dice la Biblia como un raquítico arbusto en el desierto. Ya de por sí en el desierto hay pocos arbustos, pero mira lo que dice la Biblia, como un raquítico arbusto en el desierto, sin esperanza, sin futuro. Entonces, no permitas que la preocupación te seque espiritualmente, que pienses en tus preocupaciones, que desayunes con tus preocupaciones, que vivas con tus preocupaciones, que las cargues en una mochila y te vayas a trabajar con tus preocupaciones. La preocupación nos impide escuchar
la voz de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Y eso es lo que nos dice la Biblia en Marcos capítulo 4, verso 19. Dice, pero inmediatamente las preocupaciones del mundo, el amor por las riquezas y los demás placeres ahogan la palabra y no la dejan producir frutos. ¿Qué hace la preocupación? Ahoga la palabra. Tú dices, yo he ido a la iglesia el domingo, he recibido un gran mensaje, pero estamos a día lunes y otra vez estoy con depresión, y otra vez estoy con preocupación, y otra vez tengo que pagar deudas, y otra vez tengo que hacer esto. Entonces, ¿qué pasa con esa palabra, con ese mensaje? Se ahoga en tu vida. No permitas que la preocupación te impida escuchar lo que Dios quiere decirte. Gálatas capítulo 5, verso 15 dice, pero si en vez de hacerlo se muerden y se comen unos a otros, cuidado, no sea que acaben por consumirse unos a otros. Entonces, ¿qué también hace la preocupación? Produce malas relaciones. Relaciones que van a ser malas, donde unos están peleando con otros, donde unos están comiendo con otros. ¿No les ha pasado que a veces uno tiene una conversación difícil con un amigo o con alguien en el trabajo de repente que sabes que está hablando mal de ti y toda la noche antes de esa conversación no puedes ni dormir, estás pensando qué me va a decir, te pones en un escenario, te pones en otro escenario, o sea, estás preocupado? Bueno, la preocupación produce esas malas relaciones. Uno tiene que aprender a descansar en Dios, hablar la verdad, ir con la cara que Dios te ha dado a esa confrontación, tranquilo, en paz. No morderte, no carcomerte, no pensar más de la cuenta. Aprender a descansar en Dios. El libro de Lucas, capítulo 8, verso 14, dice, la que cayó entre los espinos representa a los que oyen, pero después de un tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a madurar. Aquí estaba hablando Jesús y era la parábola del sembrador. Y él dice que la preocupación a nosotros nos hace improductivos. ¿Pero improductivos dónde? En nuestro trabajo para Dios, en las cosas que nosotros hacemos por los demás. Porque puedes tener la palabra, pero la preocupación viene y ahoga todo lo que quieras hacer, todo lo que quieras emprender. Entonces, cuando tú estás preocupado en exceso por cosas que escapan de tu control, te vuelves una persona improductiva. En vez de estar ocupando tu energía y tu esfuerzo en trabajar, en producir, en hacer, en tener tu comunión con Dios, te vuelves una persona completamente improductiva. Entonces, no permitas que la preocupación te lleve a ser improductivo. Algo más que hace la preocupación en nosotros. Lucas capítulo 10, verso 41 dice, Jesús les contestó, Marta, Marta, te preocupas demasiado por muchas cosas. Así que yo le estoy hablando hoy a Martas, a las Martas. No se preocupen por demasiadas cosas porque ¿qué hace la preocupación? La preocupación nos agota, nos cansa. Marta estaba preocupada en la casa, en el quehacer, en la comida que tenía que prepararle a Jesús, pero María había escogido la mejor cosa, la que no le iban a quitar, que era tener a Jesús en su casa, sentarse a los pies de Jesús, escuchar qué es lo que él tenía que decirle. Si tú estás como Marta, preocupada, haciendo muchas cosas, tienes una cantidad de pendientes, la preocupación va a terminar por agotarte. Tú dices, ¿por qué soy tan cansado? Necesito de repente más magnesio, necesito algo para sacarme de este letargo. Y estás agotado. ¿Por qué? Porque estás demasiado preocupado y estás tratando de abarcar muchas cosas. Tienes que aprender a soltar las cosas y tienes que aprender a dejar de ser Marta para convertirte en una María. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso del 15 al 17 dice, no amen al mundo ni lo que hay en él. El que ama al mundo no ama al Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que agrada, el orgullo por poseer las riquezas, provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se está acabando y con él todos sus malos deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre.
Entonces, ¿cuándo también nosotros nos preocupamos? Cuando nos enfocamos solamente en lo material, en acumular, en hacer, en tener más riqueza, trabajar más de las 8 horas, tratar de ganar. Entonces, te enfocas demasiado en cosas del mundo y no te enfocas en ti, en tu espiritualidad, en tu conexión con Dios. No estás sembrando para la eternidad, sino estás sembrando solamente en las cosas que se van a quedar. Pero yo te digo, no te vas a llevar tu carrazo, no te vas a llevar tu celular de último modelo al cielo. Todas esas cosas son materiales. Las cosas materiales no nos las vamos a llevar. Tenemos que aprender a enfocarnos en las cosas espirituales. El libro de Salmos, capítulo 142, verso 4, dice: mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano, nadie me ayuda, a nadie le interesa lo que me pase. El salmista decía, y se daba el abandono, ¿no? Decía: nadie me tiende la mano, nadie me ayuda, a nadie le interesa lo que me pasa. Y cuando viene la preocupación a nuestras vidas, cuando nosotros nos sentimos solos, cuando nosotros nos aislamos, cuando nosotros creemos que solos vamos a poder enfrentar el mundo. No, necesitamos de amigos, necesitamos de personas que oren por nosotros, necesitamos sentir una comunidad de soporte, sentir que podemos escribirle a alguien y decirle: oye, ora por mí, ayúdame en esto. Pero no seas de los que digan: "Oye, nadie me ayuda, nadie me tiende la mano, a nadie le interesa lo que yo pase". No. Aprende a que no debemos vivir como los llaneros solitarios, a tratar de resolver nosotros solos nuestros problemas. Tenemos que incluir a Dios en medio de nuestras vidas. ¿Y qué beneficios vamos a tener con este tratamiento, con este antídoto contra la preocupación? Lo primero, el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3 dice: Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él, cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. ¿Cómo es que vas a dejar de preocuparte? Porque vas a buscar a Dios y vas a disfrutar de la paz interior. Cada vez que tú llevas tu preocupación en oración a Dios, Él te llena de su paz. Entonces hay un intercambio. Tú le das tu preocupación, Dios te da de su paz. Entonces tenemos que aprender a preocuparnos menos, a orar más. Deuteronomio capítulo 33, verso 27 dice: el Dios eterno es tu refugio y abajo están los brazos eternos. Arroja a tus enemigos delante de ti y grita y destrúyelos. Nosotros cuando sentimos esa preocupación y vamos a Dios, también sentimos que Dios derrama de su provisión divina, de su protección para nosotros. Él es un eterno refugio para nosotros. Él es el que arroja a nuestros enemigos delante de nosotros y los destruye. Entonces sentimos esa protección divina de parte de Dios. También otro antídoto contra la preocupación es escuchar a Dios. El libro de Salmos, capítulo 85, verso 8 dice: estoy atento a cuanto el Señor está diciendo, porque da palabras de paz a su pueblo, a sus fieles, no los deja regresar a los caminos de la necedad. Estoy atento a todo lo que el Señor está diciendo. Yo te pregunto a ti el día de hoy, en medio de tus preocupaciones, ¿estás atento a lo que Dios te dice? ¿O más volumen le has puesto a la voz de las preocupaciones? Tienes que subirle a la voz de Dios, estar atento a lo que Él te dice, escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos a Dios, las preocupaciones se van. También aprendemos a tener relaciones pacíficas. Es lo que nos dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, verso 15. Que la paz de Dios reine en sus corazones, porque ese es su deber como miembros del cuerpo de Cristo, y sean agradecidos. Aprendemos a soltar la preocupación y también aprendemos a tener relaciones pacíficas, relaciones que nos dan paz. Contra toda la improductividad. Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá
tus caminos. Entonces, somos productivos cuando estamos bajo la guía de Dios, pensando los pensamientos de Dios, más alineados con lo que Dios quiere decirnos y alejándonos de la preocupación, no confiando en nuestra propia inteligencia, confiando en la voluntad de Dios. El Salmo 37, versos del 3 al 5 dice, pero confía en el Señor, sé generoso y bueno, entonces vivirás y prosperarás aquí en la tierra. Deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. Encomienda al Señor todo en cuanto haces. Confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Entonces vamos a tener paz en nuestro trabajo, porque donde nosotros vayamos, vamos con Dios y dice, vivirás y prosperarás aquí en esta tierra. No sé por qué nos estamos preocupando cuando Dios nos está diciendo, te voy a dar lo que tu corazón anhela. Yo no sé qué es lo que tu corazón anhela, pero Dios sí lo sabe. Y tú tienes que hacérselo saber en oración. Decirle, Dios, anhelo esto. Señor, voy a dejar de preocuparme y voy a comenzar a orar y a pedirte lo que anhelo. Porque solo así vamos a hacerle llegar a Dios nuestras peticiones y que todas nuestras preocupaciones se conviertan en peticiones y que le digamos a Dios, Señor, yo quiero dejar de preocuparme por esto, quiero soltar esto para abrazar esto que tú me das en tu palabra. Estamos enfocados en la eternidad entonces cuando dejamos de preocuparnos. Es lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Por eso, nunca nos damos por vencidos. Aunque este cuerpo se va desgastando, por dentro nos renovamos cada vez más. Así que por dentro, renuévate cada vez más. Acércate a Dios, enfócate en la eternidad y no en lo que ven tus ojos, sino en tus circunstancias y no en tu preocupación del día de hoy. Dios está con nosotros todo el tiempo. Él dice en Isaías capítulo 41, verso 10, no temas, pues yo estoy contigo, no te desanimes, yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con mi triunfante mano diestra. Hay quienes necesitaban escuchar esto. No tengan temor. Dios está con nosotros, nos lleva a no desanimarnos. Él dice que nos va a fortalecer. Él nos va a ayudar. Hay quienes dicen, yo en este momento estoy sintiendo nuevas fuerzas de parte de Dios. Estoy sintiendo que la ayuda de Dios viene en camino. Así que sigue esta predicción de tu doctor del cielo. Suelta la preocupación. Descansa en las promesas de Dios. Renueva tu fidelidad con Él. Agradece a Dios por todo y continúa creciendo en tu camino. Deja de preocuparte y comienza a entregarle a Dios todas esas preocupaciones y que se conviertan en oraciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.